Qué bonito, queridos hermanitos, volvernos a encontrar acá desde el convento de la Asociación Misionera de la Obra de Jesús para JN19 en este su programa, Un Corazón que Escuche. ¿Qué cosa buscamos durante tantos años en este programa, sin otra cosa que escuchar al Señor? A veces nosotros tenemos esa angustia de que Dios nos oiga, que nos escuche. Él nos escucha de inmediato. Él nos ama tanto, está pendiente. De antes de que nosotros le pidamos nada, Él ya nos escucha y nos atiende. El gran milagro sería que tú y yo escuchemos a Dios, que ahí está la sabiduría divina que nos va a hacer caminar adecuadamente. Y eso es lo que buscamos en este programa, y por eso con esa intención, un abrazo cariñoso, un saludo fraterno para todas las ciudades con las cuales siempre nos encontramos. Es una alegría muy grande ver cómo personas de otros países sintonizan nuestro programa, a veces en diferido, a veces en vivo. Es algo muy lindo. Así que un abrazo cariñoso para todos los que nos ven en Europa, en Norteamérica, en Canadá, en Sudamérica, en distintos lugares. A mí me emociona mucho, y eso sí les digo, si quieren conversar conmigo, pues llaman al 574-5847 con el código de Perú especial, pues no de ciudad, y nos podremos comunicar brevemente, eso sí, ¿no? Y ya saben también que a nivel nacional tenemos nosotros una gran comunicación con distintas partes del país. La señal abierta yo siempre la voy a recomendar. Acá en Lima tenemos una excelente señal 19.1, 19.2, muy buena. Pero también se puede ver a nivel nacional por nuestra página www.jn19televisión.com, y ahí van a poder ver toda la programación de JN19 y difúndanla, compártanla. También tiene JN19 su Facebook, así que pongan ustedes JN Facebook y podrán ver la programación. Esto es una bendición del Señor. Así es que les recomiendo esto, y un abrazo cariñoso para todos los lugares. Y los lugares que están viendo en cable, ya saben ustedes que en cada lugar tiene un numerito. Averígüense qué número tiene en cada lugar. Y aquí en Lima tenemos cable Movistar, 574, si no me equivoco. También tienen el aplicativo móvil. Entonces ustedes entran ahí en el Google, el aplicativo móvil, ponen el canal y sintonizan la programación. Muchísima gente se ha acostumbrado ahora a utilizar el telefonito para eso. Así que por eso es importante que lo difunda. Por otro lado, decirles que además de que los quiero mucho y de darles este abrazo y este saludo, también invitarles, como siempre, a que estemos cada vez más cerca del Señor y en el Señor nos encontremos. En el Señor nos abracemos, en el Señor nosotros nos comuniquemos espiritualmente y estemos muy unidos en Él. Eso es una verdadera comunión. Si nosotros nos unimos sin el Señor, esa es la unión que tiene la mafia, la que tiene el mundo, la que tiene el demonio, la que tiene la carne. Unámonos así en oración siempre, estemos fraternos y podremos ir venciendo cualquier contingencia, cualquier problema, cualquier cosa que se pueda presentar en nuestra vida, en la que estamos viviendo, o le repito, lo que pueda venir. Nos ponemos nosotros en la mano de Dios, pero así unidos en Él. Entonces, esta es la encomienda que les hago, pero para poder nosotros hacer esta unión fraterna entre tú y yo, que tanto lo pide el Papa Francisco, que hay esa comunión verdadera, está en nuestro credo, la comunión de los santos, la comunión de los hermanos. El Señor quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, pues solo vamos a poder nosotros si nos acercamos cada vez más al Señor por los distintos medios que el Señor nos ha puesto en la iglesia. Por supuesto, el principal, la oración, los sacramentos, todos estos los conocemos bien, pero como siempre les recomiendo, hagan sus ejercicios espirituales. Ahora, Dios está permitiendo que tengamos algo a nuestro favor, a pesar de los problemas que pudiéramos ver, que en casa podemos hacer nuestros ejercicios espirituales de manera virtual, o de repente nosotros mismos nos preparamos, nos conseguimos lo necesario y nos vamos acompañando. Si nos vamos acompañando, ¿cómo nos vamos acompañando? Acompañémonos nosotros de los medios de comunicación social de la Iglesia, católicos o que trabajan para la Iglesia o que sirven a la mayor gloria de Dios. Tenemos cantidad, gracias a Dios, por los cuales podemos comunicarnos, no solamente de los que están aquí en el país, sino también fuera. Ahora las redes sociales nos facilitan eso, ¿no? Pero les voy a recomendar siempre NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro. Aquí en Lima es 1180 AM. 1180 AM, se escucha muy bien, muy bien, 1180 AM. En provincia también hay, por supuesto, y es otro número. Ahí llamen ustedes a Nuestra Señora del Encuentro, producciones, pregunten en el lugar donde están, cómo sintonizarse, y tendrán ustedes compañía todo el santo día
para organizar sus ejercicios espirituales y también para organizar su propio trabajo, acompañados de buena música católica que te inspire a pensar en Dios, a desarrollar temas de actualidad, temas que están en vigencia y expuestos por gente muy católica y que lo hace siempre bajo la guía del magisterio de la Iglesia, lo hace muy bien. Así que les recomiendo NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro. Acompáñense y háganse sus ejercicios espirituales. Dentro de esos ejercicios espirituales tiene que haber sana lectura de muchos libros santos y buenos, que ahora vamos a desarrollar un tema más de un libro precioso, y les voy a seguir recomendando esta revista tan hermosa que, siendo tan sencilla, tiene abundante riqueza. Entonces les recomiendo Tesoros de la Fe. Está muy bien hecha, muy bien editada, en muy buen papel. Ustedes pueden irlo juntando, o sea, se los encuadernan, tienen sus tomos, los van poniendo en su biblioteca y tienen, repito, temas muy, muy variados. Y normalmente tienen aquí un sumario en el cual siempre desarrollan verdades olvidadas, temas del mes, página mariana, vida de santos, ambientes, costumbres, civilizaciones. Muy hermoso y muy bien hecho. Todos los que quieran suscribirse, repito, porque lo digo siempre en todos los programas, a la Asociación Santo Tomás de Aquino, al teléfono 358-5066, 358-5066, y tendrán ustedes en casa un material muy bueno que va a contribuir en su formación espiritual. Repito, es un regalo que el Señor nos está concediendo ahora, el hecho de que podamos en casa también tener un oratorio, un lugar bonito, un lugar en el cual dediquemos tiempo al Señor, que en realidad eso, el beneficio para quién es para ti y para mí cuando nosotros nos acercamos al Señor, porque es su luz la que nos va a iluminar. Así que démonos tiempo para eso. Por otro lado, no se olviden que nuestra programación sale de esta manera: los días lunes a las 9 de la mañana, Un Corazón que Escuche; los viernes sale Un Corazón que Escuche a las 7 de la noche, porque parece mentira, tantos años, pero sin embargo hay gente que me pregunta y se van incorporando o reincorporando los televidentes, y eso me da mucha alegría. Le damos a todos la bienvenida, por supuesto, ya saben, los lunes a las 9 de la mañana, los viernes a las 7 de la noche. Además del programa que tenemos los días jueves, ya saben ustedes que tenemos diálogo abierto con el padre Javier Crosby. Esto es los jueves a las 11 de la mañana. Entonces yo les recomiendo que lo difundan de tal manera que podamos estar unidos. Diálogo abierto suele ser en vivo, en el cual recibo llamadas. Por supuesto que voy respondiendo de acuerdo al orden que van llegando y también al tema, no me extiendo mucho. Lo que sí quiero decirles es lo siguiente: en estos días se ve algunas fallas de la señal. Entonces esto les paso la voz porque a veces alguna persona me dice: no se le oye, padre, no me oye, yo tampoco les oigo. Es la señal que se va conglomerando y entonces se satura. Esto también vale para las transmisiones cuando hacemos de la Santa Misa virtual, ¿no? Que a veces piensan que tenemos las cámaras malas o los micros malos. No es acá, es la señal que transmite normalmente o Facebook o YouTube, o qué sé yo. Tienen sus fallas, pues perfectos no son tampoco, ¿no? Entonces, tener santa paciencia cuando ocurran esas cositas y estar siempre con ese espíritu de esperar un poquito y que se solucione, para seguirnos abrazando espiritualmente como Dios quiere que sea. Entonces, siempre les voy a recomendar eso. Démonos tiempito para la vida espiritual, nuestra lectura y, por supuesto, también para nuestra reflexión. En varias ocasiones les he comentado el hecho de que es importante tener en casa un rincón de oratorio, un rincón de oración que sea no solamente cómodo para el cuerpo, sino que sea también cómodo para la vida en el espíritu, es decir, que no hayan ruidos, que no, lo mínimo, ¿no? Entonces, hasta en un ropero pueden tener abriendo la puerta ustedes si es que no tienen espacio, y dediquen a abrir esa puerta y tener un pequeño oratorio, y ahí se sientan un rato, meditan en el Señor, en fin, ¿no? Entonces, háganlo. Esto es muy saludable y háganlo de por vida. No lo hagan solamente un día o porque por estas épocas difíciles, de por vida. Es bueno, antiguamente siempre en todas las casas había un oratorio, siempre, por pobre y humilde que sea. A mí me ha encantado ir a distintos pueblos de la sierra, a la Amazonia, en distintos lugares he estado y he visto casas que son solamente
así, una especie de arcón de adobe, pero que tienen en un rinconcito, tienen sus altarcitos, tienen a la Virgen de Fátima, tienen los santitos, sus velitas, muy bonito. Entonces, no interesa esto de que uno tiene que tener un oratorio pues de lujo ni nada por el estilo. Lo importante es tener ese rincón maravilloso en el cual tú y yo nos podemos encontrar con el Señor y allí saber que no estamos solos. Y así como les decía, queridos hermanitos, entonces se trata de poner ese empeño para acercarnos al Señor, porque como les digo, no estamos solos. El Señor nos hace que nos hermanemos con toda la cantidad de personas que también están orando y estamos hermanados y fraternalmente unidos en el Señor. Sobre esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos. Como les dije en el primer bloque, estoy utilizando ahora este libro maravilloso, es pequeñísimo pero muy sustancioso, el Thomas Kemmerken de Kempis, como ya hice un programa, y saqué así al azar, porque el programa pasado hemos estado hablando también sobre la necesidad de la gracia, y ahora en el capítulo 7 del libro 3 dice que se ha de encubrir la gracia bajo el velo de la humildad. Miren qué título tan precioso para que nos demos cuenta de cómo tenemos que cuidar y cubrir esa gracia. Porque a veces nosotros pensamos que la gracia de Dios es algo mágico, que con una varita, ¡pum!, nos viene la gracia y se quedó ahí de por vida y ya. No, tenemos nosotros que cuidar esa gracia, tenemos que poner de nuestra parte esa gracia, porque no es cualquier cosa. El Señor nos ha dado los talentos suficientes, las cualidades suficientes para valorar. Si tú y yo no estamos atentos, no vamos a valorar, nos asemejamos a los animales y pisoteamos, aún fueran perlas preciosas, como dice el Evangelio, no hay que tirarle las perlas a los cerdos, no hay que darle las perlas ni las joyas a los cerdos, pues nos convertimos en cerdos, ¿no? Pisoteamos nosotros todo lo que es valioso. Pero si nosotros profundizamos en la vida en el Espíritu, entonces vamos a saber cuidar esa gracia de Dios. Y por eso el título dice así, que se ha de encubrir la gracia bajo el velo de la humildad. La gracia de Dios no es para que surja en nosotros vanidad, no es para que nos sintamos mejor que los demás, ni para que nos convirtamos nosotros en jueces, ni digamos nosotros somos ahora los que vamos a condenar a los demás, entonces y comenzamos me apesta este, me apesta el otro, me molesta aquel, me molesta aquello. Entonces eso ya no sería la gracia, no sería encubrir la gracia, sería querer utilizar la gracia como hacen normalmente la gente que acude a los brujos, que quieren un poder para manipular al otro, para chancar al otro. O sea, son gente tóxica, que tiene una mente enferma y lo que quieren es manipular al prójimo, tenerlo bajo su yugo, esclavizarlo de cualquier manera, bajo el pretexto del cariño, bajo el pretexto de las palabras dulces, pura manipulación nada más, gente tóxica. En cambio, la gracia de Dios nos transforma a nosotros y nos convierte. ¿Qué cosa dice nuestro Señor Jesucristo? Aquí comienza hablando nuestro Señor Jesucristo. Hijo, te es más útil y más seguro encubrir la gracia de la devoción y no ensalzarte, ni hablar mucho de ella, ni ponderarla mucho, sino despreciarte a ti mismo y temer, porque se te ha dado sin merecerla. Qué cosa más importante, ¿no? Ahí se ve cuando algo es una gracia verdadera y cuando es una gracia falsa o simplemente no la sé valorar. Cuando yo la gracia la utilizo para el mal, me comienzo a ensalzar sobre eso y me siento mejor que los demás y comienzo yo a presumir y comienzo a criticar y el ojo se me vuelve muy agudo para fijarme en la paja del otro olvidando plenamente el bigón que puedo tener yo. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es darnos cuenta que esa gracia maravillosa es verdadera y la cuido bien cuando va acompañada de la humildad. Por eso que vemos acá que nuestro Señor Jesucristo está hablando, hijo, te es más útil y más seguro encubrir la gracia de la devoción y no ensalzarte ni hablar mucho de ella. Ay, que a mí se me apareció el Señor, yo que tengo el don de no sé cuántos, el don de no sé qué, y comienzo, que yo te sano, y que yo te curo, y que yo no sé qué, que yo me traslado a todas partes. Y a eso suena autobombo, ¿no? Y a eso suena a vanagloria, ¿no? Y a eso suena como que yo soy el predilecto y tú no. ¿No? Entonces, ya que tanta propaganda, la gracia de Dios, ¿saben cómo se propaga la gracia de Dios de verdad? Con mi conversión, con mi cambio de vida. Cuando yo comienzo a tener actitudes distintas de las mundanas, aunque puedan parecer buenas,
a transformarlas a cristianas verdaderas y que generen, por supuesto, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, armonía, paz. Por eso dice así, dice, y no ensalzarte ni hablar mucho de ella, ni ponderarla mucho, sino despreciarte a ti mismo y temer, porque porque se te ha dado sin merecerla. Se me viene a la cabeza Nuestra Señora, la Virgen María, cuando dice, se fijó en la pequeñez de su esclava, que no son solo palabritas que para que digan, como hay gente que dice, no, yo soy pecador, yo soy tan solo para que le digan, no, no eres tanto, no te preocupes, lo que está buscando es un halago encubierto de apariencia de humildad. No se trata de aparentar, ni decir, sí, que yo antes fui así, yo antes así, y que miren mi testimonio y que no sé qué cosa. Lo que quieren es que me miren a mí. Y nos olvidamos que todos tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso miren cuánta riqueza en el Kempis, en este capítulo 7 del libro 3, siendo un libro tan pequeñito, repito, cuánta sustancia cristiana. Por eso dice, y no ensalzarte, ni hablar mucho de ella, ni ponderarla mucho, sino despreciarte a ti mismo y temer, porque se te ha dado sin merecerla. No merecemos esto, es puro amor de Dios, es pura misericordia del Señor. El Señor nos ha creado nosotros a su imagen y semejanza, y nosotros voluntariamente hemos querido destronar su imagen y semejanza para entronizar nuestra propia imagen, nuestro propio parecer, nuestro propio gusto, nuestro propio yo, el egocentrismo, ¿no? Entonces nos hemos animalizado de tal manera que nosotros nos creemos el centro del planeta. Pero sin embargo, el Señor nos ama tanto, y ahí está la misericordia, que esa miseria mía de quererme vanagloriar, por puro amor nos la quita, porque el Señor se compadece, es la misericordia, de corazón quiere quitarnos nuestras miserias, no nos merecemos, y ¿cómo nos la quita? Dándonos su gracia, no lo merecemos, es un regalo de Dios. Cuando nosotros hemos nacido, cuando el Señor nos ha creado, ya nos creó desde el vientre materno, como dicen varios pasajes de la Sagrada Escritura, ¿no? Profeta Isaías, en los Salmos, vemos a San Pablo, todos mencionan, Jeremías, cuántos profetas diciendo, antes que me formara en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, y antes que yo naciera me consagré. En fin, una serie, me formaba, antes que me formara, es decir, ni bien concebido, tú ya me has dado talentos, me has mirado, me cuidas. ¿Por qué? ¿Porque me lo merezco? No, es puro amor y misericordia del Señor. Por eso es importante volver a nuestra verdad, a nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos criaturas de Dios y el amor del Señor es el que obra en cada uno de nosotros. Dice, no es bien estar muy pegado a esta afección porque se puede mudar presto en otra contraria. Si nosotros estamos que nos vanagloriamos, no, sí, porque el Señor me ayuda, el Señor a mí, yo conozco personas que dicen, bueno, estoy bendecido. Sí, pues es verdad, la bendición del Dios está permanente, pero llega un momento que tanto me lo repito, no concluyo el pensamiento concluido debería ser, estoy bendecido sin merecerlo. Estoy bendecido por la gracia de Dios. El Señor es el que me ayuda. El Señor es el que me da salud, que me da vida. Si yo completo así el pensamiento, entonces nunca me vendrá la vanagloria. Pero si yo digo, sí, pues estoy bendecido porque miren las maravillas que yo tengo y que yo, y llega un momento en que lo que estoy buscando es que miren cómo yo soy predilecto de Dios, ¿no? Soy el único predilecto de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos visto en la Sagrada Escritura. O sea, no es bien estar muy pegado a esta afección, porque se puede mudar presto en otra contraria. Esa gracia que yo la recibo, puedo utilizarla para el mal. Como cuánta gente que le pide al Señor salud para pecar. No le pide salud para convertirse. Señor, me vino esta enfermedad fruto del pecado, ¿no? Entonces tenía una vida desordenada, azarosa, me vino una desgracia, ahora te pido sáname, Señor. ¿Pero para qué quiero sanarme? ¿Para convertirme, cambiar de vida, comenzar ya a vivir yo como cristiano de verdad? ¿O es que quiero salud para seguir pecando? Para seguir haciendo mi vida como me parece, ¿no? Entonces ahí viene la torpeza. La gracia de Dios la quiero ¿para qué? Para vivir en gracia de Dios de verdad y encaminarme siguiendo al Señor, como dice la imitación de Cristo, el Kempis, seguir al Señor de verdad. ¿O es que quiero la salud para yo hacer lo que el mundo dice, lo que el demonio dice, lo que la carne dice? Si es así, entonces, imagínense, se vuelve en algo totalmente contrario.
No es para lo que se nos dio para la bendición, no para pecar. Piensa cuando estás en gracia, cuán miserable y pobre suele ser sin ella. Pensemos en eso. Pensemos nosotros que qué sería de nuestra vida sin la gracia de Dios. ¿Qué sería de nuestra existencia? ¿Seríamos como animales de presa? ¿Seríamos, sabe Dios qué? O presa de otros animales, ¿no? Entonces, ¿qué cosas seríamos? ¿Depredadores? ¿Qué seríamos sin la gracia de Dios? Sin esa gracia maravillosa que no solamente me conserva en esta vida pasajera, sino que Dios está dispuesto a conservármela para siempre, eternamente, nada menos que al lado de Él en su gloria. Nada menos que en las moradas que Él tiene preparados para ti y para mí, si es que nosotros no convertimos la gracia en contra nuestra. El demonio es capaz de adular nuestra mente de tal manera que las gracias de Dios yo me la quiera, como soy un manipulador, ¿no? Como soy una persona así tóxica, quiero incluso manipular a Dios. Ahí está la soberbia, ¿no? Ahí viene el pecado grave. Por eso tenemos que pensar, ¿qué sería si nosotros fuéramos unos desgraciados? Que eso significa no tener la gracia. Ser un desgraciado. Es clarísimo, ¿no? ¿A quién le decimos nosotros que es un desgraciado? ¿Solamente a la gente que es mala haciendo el mal al otro? ¿O el que también le caen todas las desgracias? Ahora, no necesariamente pues, las personas que padecen desgracias son pecadoras, como ya nuestro Señor Jesucristo nos lo ha enseñado. Pero es el pecado de otros que afecta a otros. Entonces, porque aquí estamos en la humanidad. Entonces, si nos portamos bien con la gracia de Dios, compartimos esa gracia de Dios para todos. Nos portamos mal, utilizamos mal la gracia de Dios y entonces viene el mal no solamente para uno, sino para los que nos rodean, porque vamos perjudicando a los que nos rodean. Dice, y no está el aprovechamiento de la vida espiritual solo en tener gracia de consolación, sino en que con humildad, abnegación y paciencia lleves a bien, dice, que se te quite, de suerte que entonces no aflojes en el cuidado de la oración. Aquí está el secreto bien claro está. No solamente estar pidiendo la gracia de la consolación, Señor, consuélame por esta desgracia, Señor, consuélame por esto, Señor, que no sienta esta pena. No, eso no es la única gracia, ¿eh? La gracia también es motora, la gracia también nos mueve a hacer el bien. Se me viene a la cabeza el buen samaritano, ¿no? Se me viene a la cabeza Santa Teresa de Calcuta. Esa gracia les llevaba a hacer el bien en grado heroico, en grado extremo. Por eso es que la Iglesia siempre ha enseñado que hagamos actos heroicos. Sí, esos actos heroicos porque nos pueden costar hacer el bien. A veces hay cosas buenas que queremos hacer porque nos gusta, ¿no? Y claro, como dicen, es más bonito dar que recibir, es más bonito hacer el bien, qué bonito se siente. ¿Estamos buscando sentir bonito o estamos buscando hacer el bien, aunque no nos cueste? ¿No? Qué gusto da cuando uno hace el bien y siente la satisfacción del deber cumplido. Eso es maravilloso, por supuesto, ¿no? Pero a pesar de las cosas tristes que podamos pasar, eso se llaman actos heroicos. Entonces se trata de usar la gracia sabiendo, primero, que no la merecemos. Segundo, que la única gracia que existe no es, Señor, consuélame mis tristezas y mis penas. No solamente, Señor, tú apáñame a mí y acúname como si fuera yo un bebito. No, también hay la gracia santificante, las gracias actuales, las que me hacen a nosotros actuar. Y por eso dice acá, que dice, sino que en que con humildad, abnegación y paciencia, lleves a bien que se te quite, de suerte que entonces no aflojes en el cuidado de la oración, ni dejes del todo las demás buenas obras que sueles hacer ordinariamente. Mire, es bueno pensar que se nos puede quitar la gracia, ¿no? Está hablando en castellano, una traducción antigua. Eso puede ocurrir, que si nosotros hemos recibido la gracia y la estamos usando para el mal, puede que ocurrir que la perdamos, porque no la merecemos. Y si encima la usamos para el mal, puede que nos la quite el Señor. Y ahí viene el desgraciado. Dice que el peor castigo que puede dar Dios es abandonarnos a nuestra suerte porque somos nosotros así tercos. Entonces no queremos vivir según la gracia de Dios para nuestra conversión, queremos utilizarla para nuestros caprichos, para todo aquello que no viene de Él. Entonces el Señor dice, bueno, ¿tú quieres hacer de las tuyas? Bueno, te dejo, ya está. A ver cuál va a ser el resultado. ¿Tú quieres caminar hacia el despeñadero? Ya vamos a ver, pues. ¿Te empeñas tú en soltarte de mi mano? Pues, a ver qué te va a pasar. Ya vas camino hacia el despeñadero.
¿no? Nos damos cuenta cómo es importante saber, uno, que no lo merecemos, que es puro amor del Señor, pura misericordia, y que tenemos que cubrir esto con humildad, sabiendo que el Señor nos la puede quitar también, sabiendo que el Señor puede decir, tú quieres utilizar la fuerza y la gracia que te doy para hacer el mal, para hacer lo que no te conviene y no le conviene a mis otros hijos, ¿no? Entonces, vaya a ser que te quite. Y eso es ser verdaderamente desgraciado, ¿no? Por eso es importante no apartarse, dice, no dejes del todo las demás buenas obras que sueles hacer ordinariamente, mas como mejor pudieres y entendieres, hagas de buena gana cuanto está en ti, sin que por la sequedad o angustia del espíritu que sientes te descuides del todo. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que hacer el bien, tengamos ganas o no, tengamos ánimo o no. No se trata de que yo tengo que esperar a amanecer muy contento para ese día ser hoy amoroso y quiero hacer mis obras. Amanecí santo, pues, ¿no? Ese día amanecí con ganas de elevarme, de hacer milagros, porque así amanecí, pues no. Comí algo que me cayó bien y entonces yo amanecí tan contento, tan místico, pero resulta que a veces somos tan volubles, tan bipolares, que en el mismo día o al día siguiente, si se nos viene una pequeña contrariedad, ¡boom!, nos transformamos en otro ser por completo. Sale nuestro verdadero yo, sale toda nuestra miseria. Y entonces hoy no tengo ganas de hacer el bien, ni me hablen, yo te desprecio, te insulto, la peor forma de insultar es la indiferencia, que mal rayo te partan, no me interesa. ¿Qué pasó si ayer me amanecí casi santo? ¿Qué pasó que hoy día amanecí así? Entonces no se trata de hacer las obras buenas por las ganas que yo tenga o según el entusiasmo que yo tenga, sino hacerlas o sí o sí. Por eso, repito, se llaman actos heroicos. Tenemos que hacer las obras buenas o sí o sí. En el trabajo, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que pasa en una empresa si yo hoy día no tengo ganas de trabajar? A ver qué te pasa. Hoy día llego tarde porque me da la gana. Ya pues, ¿qué? ¿Las consecuencias cuáles son? Adiós. Adiós, se te va, ¿no? O el descuento o la sanción y adiós, ¿no es cierto? Porque no se trata de decir yo hago lo que a mí me da la gana. A mí se me paga para yo trabajar y rendir, no según el ánimo que yo tenga, sino que tengo que hacerlo, tenga o no ganas de hacerlo, ¿no es cierto? Pues lo mismo es en la vida del espíritu. No se trata de hacer las obras buenas cuando a mí me da la gana, sino porque tengo que hacerlas y eso supone de mí un esfuerzo. Eso se pone de mí un empeño. Por eso bien claro nos habla aquí el Kempis y sigue hablando nuestro Señor Jesucristo, porque aquí es ahora el Señor el que nos está hablando, ¿no? Por eso dice, de suerte que entonces no aflojes en el cuidado de la oración, ni dejes del todo las demás buenas obras que sueles hacer ordinariamente, mas como mejor pudieres y entendieres, hagas de buena gana cuanto está en ti. Dice, sin que por la sequedad o angustia del espíritu que sientes te descuides del todo. Hacer de buena gana, eso significa hacer bien aun cuando yo no tenga ganas, poner empeño y hacerlo todo de buena gana. Aunque me cueste, actos heroicos, porque esa gracia de Dios va a salir a mi encuentro. Esa gracia de Dios es como tener el combustible en el motor listo para andar así esté caliente. Así haya recorrido muchos caminos, pues tengo el combustible necesario, avanzo y continúo, ¿no? Pues de eso se trata, que si yo recibo la gracia de Dios, ese es el móvil, la fuerza, el toque de Dios que Dios me da para seguir viviendo, no para mis antojos, sino para hacer la voluntad del Señor. Dice, porque hay muchos que cuando las cosas no les suceden a su placer, luego se hacen impacientes y desidiosos. Apenas algo no sale de acuerdo a lo que me gusta, es bueno que nos examinemos, ¿ah? Esto va para ti y va para mí. ¿No será que somos así? Que cuando algo no comienza a salir según mi apetito, entonces ya comienzo a ponerme ya nervioso, comienza la sonrisa a transformarse, ¿no? Y ya me comienzo a convertir en vampiro, no sé qué cosa hay un hombre lobo, no sé qué algo pasa en mí. Hay una mutación, una transformación que me voy volviendo animal, porque ahora esto no me gusta, pues, ¿no? No que yo quiero atender a los enfermos, pero repito, de repente me topo con un enfermo que tiene sus canseras. Cansera significa eso, como está aburrido, está con la enfermedad que lo tiene así con el estado malo. Entonces me molesto con el enfermo porque el enfermo no quiere hacer lo que yo le digo.
me molesto, entonces ya automáticamente, ¿yo qué cosa quiero? Enfermos a mi placer, para yo darme mi tranquilidad de sentirme muy bien sanándolo. Y si puedo, con la gracia de Dios, hacer el milagro y que me pongan una velita, eso suena muy bonito, ¿no? Pues no es así. La santidad no creamos nosotros que los santos se la pasaron lindo, lindo, ¿eh? La santidad ha sido casualmente porque han sido empeñosos en tener actos heroicos y aun cuando las cosas no les salieran de acuerdo a su gusto, sabían que tenían que ponerle ganas en hacerle el bien porque se formaron en la buena fe, se formaron en la sana doctrina. El grave problema de nuestros tiempos es que a la gente se le está enseñando solamente a hacer lo que le divierte, hacer lo que le gusta. Incluso he escuchado yo a pseudo profesionales de la educación decir que el chico, para que aprenda, tiene que estar muy entretenido y muy a gusto, y si no le gusta no va a aprender. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Los que quieren formar comodones retrasados mentales a largo plazo. Porque los que ya tenemos canas hemos sido educados incluso en lo que no nos gustaba y nos ha hecho mucho bien y lo hemos aprendido, ¿eh? Y a veces hemos sido los primeros en lo que no nos gustaba, porque teníamos el talento escondido y no queríamos nosotros hacer el esfuerzo de encontrarlo. Y ese esfuerzo de esa educación que no nos permitía a nosotros hacer solamente lo que nos gustaba, sino lo que debía ser, ha hecho que aflore los talentos que estaban escondidos. Pero ¿qué cosa es lo que busca la pseudopedagogía? Busca que nadie haga el esfuerzo de encontrar los talentos que tiene. Solamente lo que en el momento le gusta, lo que en el momento le divierte. Todo eso viene de Satanás para generar gente tarada que no utilice la gracia de Dios con los talentos que Dios nos ha dado para hacer el bien, nos guste o no, ponerle ganas, ponerle esfuerzo en hacer el bien, nos guste o no, porque eso da la satisfacción del deber cumplido. Eso tenemos nosotros que grabárnoslo. La gracia de Dios no es para que nos volvamos unos comodones. Eso nos ha puesto el diablo en la cabeza, ¿no? Si nosotros queremos que las cosas salgan bien, hagamos lo que Dios nos enseña. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué cosa creemos nosotros? Que el divino niño se quedó así de niño siempre y no llegó a la cruz. Llegó a la cruz. Llegó a la cruz. Y no por masoquista, no porque quería sufrir de eso, sino simplemente porque de esa manera, esforzándose y yéndose contra los gustitos de este mundo que son engañosos, encontrar la salvación. Tú y yo podemos encontrar la salvación si nosotros nos vencemos a nosotros mismos. Por eso es que aquí dice, pudieres, entendieres, hagas de buena gana cuanto está en ti, sin que por la sequedad o angustia del espíritu que sientes, te descuides del todo. Sintamos o no sintamos ánimo a hacerlo, a hacer bien. Es verdad que hay personas que tienen un temperamento muy voluble, hay personas que tienen un temperamento muy bipolar, ¿no? O de personalidad múltiple, que eso supone un trastorno mental. Pidámosle al Señor que nos dé equilibrio, que nos dé a nosotros equidad de mente, de tal manera que seamos parejos, ¿no? Eso no significa que no hayan tristezas y contingencias y cosas que nos pueden nublar por momento al día. Nos pueden nublar, pero que volvamos nosotros a tener un temperamento parejo según la voluntad de Dios. Pidámoslo como lo pedimos en el Padre Nuestro todos los días, ¿no? Hágase, Señor, tu voluntad. Y junto con eso decirle, Señor, pon en mi ánimo lo necesario para hacer tu voluntad. No que me guste o no me guste, sino hacerlo. De todas maneras, ¿no? Dice, porque hay muchos que cuando las cosas no les suceden a su placer, luego se hacen impacientes y desidiosos. Si algo no pasa como yo quiero, automáticamente me vuelvo violento, te quito la mirada, ya no te saludo, te desprecio, porque no ha salido de acuerdo a mi placer, pues. ¿No conocen gente así? Mirémonos en el espejo, porque vaya a ser que nosotros seamos así, no nos hemos dado cuenta. Los otros sí son los que nos huelen y nosotros no nos apestamos a nosotros mismos, ¿no? Es bueno reflexionar eso. Entonces no se trata de que yo haga el bien porque amanecí de buena gana y nada más. Dice, porque no está siempre en la mano del hombre su camino, como dice Jeremías capítulo 10, 23, sino que a Dios pertenece el dar y consolar cuando quiere y cuando quiere y como quiere y según como Él le agrade y no más
Queridos hermanitos, vamos a seguir desarrollando esto, que es un tema muy importante en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos. Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando rápidamente, porque el tiempo nos corretea, este tema tan hermoso del libro tercero, capítulo 7, de la imitación de Cristo, del Thomas de Kempis. Usted puede decir, ¿cómo tiene capítulos y tiene el título? ¿Un libro tan chiquitito? Por supuesto que lo tiene, acá lo tiene, y estamos desarrollando este tema tan hermoso, tan bonito, de que se ha de encubrir la gracia, dice, el velo de la humildad. La gracia tiene que estar cubierta con el velo de la humildad, porque de lo contrario, el diablo nos hace usar los dones de Dios, no para el bien, sino para el mal. Imagínense cuántos sabios han habido que en vez de utilizar su inteligencia y todo lo que Dios les ha dado, en vez de usarlo para el bien, lo ha usado para matar gente, como hoy en día ocurre, ¿no? Gente que se dice científica y que está buscando cómo eliminar gente por medio del aborto, la eutanasia, por medio de pastillas, por medio de intoxicar los alimentos. ¿Cómo es posible que puedan utilizar la gracia de la inteligencia para hacer el mal? ¿Es posible? Sí es posible, porque están buscando su propia consolación, están buscando solamente su propia conveniencia. No hay que usar la gracia de Dios para el mal, Dios nos va a tomar cuenta. Dice, algunos indiscretos se destruyeron a sí mismos por la gracia de la devoción. Interesante esto, ¿eh? Porque es importante, uno puede decir, ¿cómo? Pero como la devoción y la gracia me voy a destruir, claro. Algunos indiscretos se destruyeron a sí mismos por la gracia de la devoción, porque quisieron hacer más de lo que pudieron, no mirando la medida de su pequeñez y siguiendo más el deseo de su corazón que el juicio de la razón. Ahí está. No, queremos jugar a ser Dios cuando tenemos la gracia de Dios. Y no, tenemos que saber que la gracia que tenemos viene de Dios y nosotros somos pequeños, nosotros somos criaturas, nosotros somos limitados. No podemos utilizar esto para nuestro parecer, nuestra conveniencia, porque la razón se obnubila, también nuestra razón es limitada. Tenemos que pedirle al Señor una luz especial. Por eso que muchas personas, usando mal la gracia de Dios, se destruyen a sí mismas. Algunos indiscretos se destruyeron a sí mismos por la gracia de la devoción, porque quisieron hacer más de lo que pudieron, no mirando la medida de su pequeñez. Se sintieron dioses, se sintieron poderosos, ¿no? Ay, yo ya puedo esto, puedo el otro. Se olvidaron que somos mortales con la gracia de Dios, pero somos mortales. Somos pequeños, somos frágiles, sin la gracia de Dios no podemos nada. Es un don que no merecemos. Dios nos lo da para prepararnos para la vida eterna, no para que nosotros hagamos tonterías. Nos olvidamos de la medida de su pequeñez y siguiendo más el deseo de su corazón que el juicio de la razón. Entonces, en vez de hacer lo que se debe hacer, estoy pensando en lo que a mí me gusta. Entonces ahí quiero utilizar más la gracia de Dios y eso también es pecado, por supuesto, ¿no? Y porque se atrevieron a mayores cosas que Dios quería, por eso perdieron pronto la gracia. Gente que quiere disponer de la vida porque tiene una inteligencia, porque tiene una capacidad, quieren convertirse en Dios. No, solamente Dios es dueño de la vida, nos la puede dar y nos la puede quitar. Pero el hombre, cuando ya recibe la gracia, si es que uno no es humilde, si es que uno no reconoce su pequeñez, entonces, si no está en la verdad, porque ser humilde es eso, estar en la verdad, no vivir en la mentira, no vivir en el engaño, estar en esa realidad, entonces, si no está en eso, viene a eso. Y porque se atrevieron a mayores cosas que Dios quería. Dice, por esto perdieron pronto la gracia, se hallaron pobres y quedaron viles. Los que pusieron en el cielo su nido, para que humillados y empobrecidos aprendan a no volar con sus alas, sino a esperar debajo de las mías. Ahí está el asunto. Entonces me siento todopoderoso, yo quiero tomar posesión del trono de Dios, yo quiero hacer lo que a mí me parece con la gracia de Dios. Entonces, ahí está el problema. Hay que pedirle la gracia de Dios. Por supuesto, sin la gracia nada podemos, como ya hemos visto nosotros en otro programa. Entonces, no, nada vamos a poder, pero es una gran verdad que esa gracia de Dios tiene que estar acompañada con una virtud. Una virtud. Ya sabemos nosotros que nosotros hemos recibido virtudes teologales en el momento del bautismo. Hemos recibido las potencias del alma en el momento del bautismo. El Señor nos ha dado los medios necesarios para poder vivir bien la gracia de Dios. Que no nos envanezca, que no nos ensoberbezca, que no nos suscite a nosotros pecado, sino que sepamos vivirla
dentro de lo que es la verdad, la humildad, que somos simples criaturas y que necesitamos siempre del acompañamiento de Dios. Dice, quedaron viles los que pusieron en el cielo su nido. Es decir, yo me convierto, yo voy a llegar al cielo con mis propios medios, con mi propio esfuerzo. Y no es así. Siempre podremos nosotros con nuestro esfuerzo, pero siempre con la gracia de Dios. Y no es para que yo tome posesión del reino de Dios y me haga lo que yo quiera, sino siempre con humildad, estando dispuesto a escuchar lo que Dios quiera. ¿No? Dice, para que humillados y empobrecidos aprendan a no volar con sus alas, sino a esperar debajo de las mías. Saber esperar en la gracia de Dios. Hay personas que a veces han querido tener la gracia de Dios, no por la gracia divina, sino por tener los poderes de Dios. Eso es lo que pasó con Luzbel, ¿no? Y que se convirtió en Lucifer. Se convierte en un demonio, aquella persona que quiere la gracia para utilizar el poder de Dios a sus anchas. Entonces, ahí viene el error terrible, porque creemos que podemos usar del poder divino con nuestra pequeña inteligencia, teniendo nosotros tantas fallas, tantas equivocaciones. Y entonces lo que tenemos que hacer es saber esperar en Dios. Y no querer nosotros hacer las cosas a nuestra manera, sino hacerlas según lo que el Señor nos va inspirando y nos va enseñando. Los que aún son nuevos e inexpertos en el camino del Señor, si no se gobiernan con el consejo de discretos fácilmente, pueden ser engañados y perderse. ¿Cuánta gente comienza la vida en el Espíritu? Y a veces con unos entusiasmos, yo he escuchado, ¿no? Gente que a veces ingresa a un grupo de oración o a un grupo de lo que fuera y dice, no, yo ahora estudio teología, no, y ahora tengo el don de no sé qué, el don de no sé cuánto, y se olvidan de que esto tiene que vivirse con la gracia de Dios, con lo que el Señor nos enseña, no para que nos volvamos campanas vacías que resuenan en nuestro propio autobombo, sino que es para hacer lo que Dios quiere. Y eso significa escucharlo a Él, estar atentos a lo que nos enseña, es lo que buscamos en este programa, un corazón que escuche, escucharlo a Él para que le digamos, Señor, le preguntemos, ¿qué tengo que hacer con esta gracia que tú me das? ¿Y cómo tengo que vivirla? ¿Y cómo tengo que proceder con esa gracia que tú me das, que estos talentos maravillosos que me das? Y tú me estás dando talentos, medios, todo lo necesario para poder vivir. ¿Cómo lo debo usar? O sea, no solamente tener, es como que yo me compro, qué sé yo, un aparato, ¿no? Y no leo el manual de funciones, cómo funciona ese aparato, ¿no? El catálogo, cómo se debe. ¿Qué pasa? Que no sé usarlo. Al no saberlo usar, puedo quemarlo, puedo desgraciarlo, lo mismo. Tú y yo no sabemos usar la gracia de Dios, tendemos al mal, de repente vamos a creer que es un poder que el Señor nos da para hacer lo que nos da nuestra real gana, y no es así. Entonces, queremos mal utilizar la gracia de Dios. Cuando somos manipuladores, somos gente tóxica, gente que quiere manipular al otro, no respetando al otro, queremos usar la gracia de Dios para el mal. Está mal, pues. Dios nos quita la gracia. Los que aún son nuevos e inexpertos en los caminos del Señor, si no se gobiernan por el consejo de discretos, si no buscan la orientación de alguien que sabe, y en ese caso, ¿quién es el que sabe? El magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Santa Madre Iglesia. Busquemos nosotros sabios directores espirituales para que sepamos qué hacer con esa gracia de Dios y no decir yo tengo el don de tal cosa, el don de la cosa, y viene la soberbia, ¿no? Yo conocí una persona, por ejemplo, que entró a un grupo de oración y entonces le dijeron que tenía el don de sanación y de un momento a otro pasó haciendo el Reiki, que es una secta, una cosa no católica que impone las manos para sanar, invocan espíritus, que no sé qué cosa. Es decir, ya comienzan a querer usar el poder de Dios y manipularlo a su antojo. Eso es lo que quiere hacer el diablo. El diablo quiere hacer eso. No nos olvidemos nosotros que el diablo era el ángel más bello, el lleno de las gracias de Dios. Y su pecado está en no haber querido vivir esa gracia de Dios para Dios, sino haberla querido vivir para sí. Y entonces y utilizarla según su parecer y su gusto. Eso es muy delicado. Es muy delicado. La gracia de Dios vendrá siempre y el Señor estará listo a actuar en nosotros. Entonces no querramos nosotros hacer con esa gracia lo que nos parezca, sino siempre lo que Él nos enseña, lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces busquemos el consejo de discretos. Fácilmente pueden ser engañados y perderse. Fácilmente una persona con todas las bondades. Imagínense un don de Dios, que Dios estemos en un lugar llenos de salud, tenemos abundancia de cosas, nos dan lo necesario para vivir. Y resulta que una persona saludable, que tiene todo lo necesario, utiliza todo para el mal.
para hacer orgías, para dejarse llevar por las drogas, para dejarse... ¿Por qué? Porque como tiene todos los bienes, todas las gracias se los ha recibido y no se ha dejado llevar por discreción, por alguien que le enseñe a utilizar todo eso bueno. Entonces nosotros podemos tener muchas cosas buenas, pero tenemos que aprender a usarlas para saber cómo es el manual de uso, cómo se puede usar esa gracia maravillosa. Y para eso nuestro Señor Jesucristo ha fundado la iglesia y nos ha dejado su magisterio, su enseñanza, que viene a través de los apóstoles y está en el catecismo para saber si esos dones que supuestamente yo tengo, si esos talentos que supuestamente yo tengo, lo estoy viviendo de acuerdo a lo que el Señor quiere o los quiero usar según mi parecer, y ahí viene nuestra desgracia, nos quita la gracia el Señor. Los que se tienen por sabios rara vez sufren con humildad que otro los dirija. Gran sabiduría, este librito es una maravilla, una maravilla. Los que se tienen por sabios rara vez sufren, o sea, soportan, ¿no?, con humildad que otro los dirija. No, yo también tengo estudios. Yo he estudiado, yo tengo experiencia, y yo, no soporto que nadie me corrija, que nadie me enseñe. Y cuando una persona le quiere enseñar, saltan, estallan, no se dejan guiar. Y por supuesto, ¿cuál es el resultado? El despeñadero. No, que yo nunca fallo, yo no me equivoco, yo sé igual que ustedes, y que no sé qué cosa, y que esto que el otro, y para ti, y no nos dejamos guiar. La persona más sabia siempre necesita de alguien que le guíe. Porque no lo podemos todo, ni lo vemos todo. Si tenemos dos ojos, miramos aquí, pero no estamos viendo atrás. Así de sencillo. Necesitamos de alguien que nos ayude a mirar también lo que está atrás. Nuestro tacto puede ser capaz de percibir ciertas cosas, pero no todo. Nuestros sentidos son limitados. Dejémonos dirigir. El soberbio no aguanta dirección. No aguanta. Dice, ¿para qué? ¿Para qué me va a decir? Si yo ya sé, mi mamá ya me enseñó, mi abuela me enseñó mi amigo, me enseñó yo. Y no dejan que la orientación de Dios venga a través de alguien que sepa dirigirles, ¿no? Los que se tienen por sabios rara vez sufren con humildad que otro los dirija. Ahora, si no sufren y soportan que los dirija, menos van a soportar que los corrijan, ¿no? Y uno le dice, mira, esto no se hace, a propósito lo hacen. Como, ¿no te gusta? Hoy lo hago, pues. A propósito, yo me quiero imponer, ¿no? Por mi capricho. No por un tema pedagógico, no por un tema de aporte. Es por el hecho de salirme con la mía, simplemente. Y ahí viene la estupidez pues, del hombre. Ahí el hombre se vuelve tarado, ¿no? Se tara, porque no hace las cosas como Dios quiere que sea, hace como le parece. ¿Eso te molesta? Eso lo hago, pues ya. Para que te molestes más todavía, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Quién se perjudica? El que lo practica. Yo he visto personas, es una pena, ¿no? Pero sí he podido ver, y Dios ha permitido que lo vea, personas que eran así y que han terminado muy mal. Y eso me ha dado una lección a mí para yo no ser así. Pedirle al Señor que no caiga en eso y que me ayude, porque la tentación está allí, lista para poder sentirme a mí como que yo no necesito a quien me dirija, yo no necesito a quien me diga, ¿no? Y yo hago lo que a mí me parece, y lo que yo hago siempre está mejor que lo que diga el otro, ¿no? Es propio de los jóvenes, y a veces se respeta la inexperiencia de los jóvenes, que sean así, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Que digan, no, esto no es así, y quieren hacer su parecer. Bueno, la juventud siempre inspira respeto, todavía no han sido defraudados por la vida, y entonces pueden tener ese geniecito y qué sé yo, se comprende, ¿no? Pero una persona adulta ya tiene que saber que podemos fallar, que podemos equivocarnos. Pidámosle pues al Señor luz, para que encontremos quien nos dirija de verdad. Mejor es saber poco con humildad y poco entender que grandes tesoros de ciencia con vana complacencia. Aquí me estoy quedando y me quedo siempre a la mitad porque el tiempo siempre nos corretea. Preferible saber poco y con humildad, que me va a hacer aprovechar eso poco, que saber mucho con complacencia, que solamente me sirve para convertirme en el rey Midas y autodestruirme. Ojalá, queridos hermanitos, que esto nos sirva para seguir reflexionando. Consíganse el Kempis, el Thomas Kempis, imitación de Cristo, que ha llevado a muchas almas al cielo. Meditémosle, y por ahora no me queda más que decirles que los quiero mucho y que nos estamos viendo prontito.